¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy no soy el protagonista, hoy tenemos a Laura, funcionaria reciente y de hecho de una especialidad que en muchas ocasiones no se habla mucho de ella, que es audición y lenguaje, AL. Entonces, en ese sentido, vamos a charlar un poquito con ella. Esperemos de verdad que sea útil. Y le iba a presentar, pero prefiero que se presente ella. Así que, en primer lugar, Laura, ¿cómo estás? Y preséntate un poquito. Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, nada, mi nombre, como bien dijiste, es Laura y este año pues soy funcionaria en prácticas por la especialidad de audición y lenguaje. Y nada, trabajo como AEL en un centro de educación especial, así que metidísima de lleno en todo el sistema, en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, en darle todas las herramientas posibles al alumnado para poder comunicarse y sobre todo siguiendo aprendiendo, ¿no? Cada día. Y en ese sentido, Laura, también para que te conozcan un poquito, ¿tú cuándo opositaste y cómo te fue esta última oposición, en qué comunidad y demás? Bueno, pues yo me presenté, esta es la segunda vez que me presentaba, me presenté las dos veces en Asturias y la primera vez había hecho muy buen tema y muy buen supuesto, pero no me había ido tan bien en la presentación de la unidad, por lo que esta segunda vez tenía súper claro que quería trabajar y reforzar muchísimo la exposición. Para ello, pues actualicé muchísimo los temas. Contaba con la ventaja de que en mi comunidad autónoma no había supuesto, por lo que ya me olvidaba de una parte que tiene mucho peso. Y eso, pues me centré en actualizar los temas y en enriquecer muchísimo tanto la unidad como la presentación de la misma. Y, por ejemplo, en cuanto a los temas, quise que todos los temas tuvieran una misma estructura, una introducción que captase la atención del tribunal, además que la introducción diera una idea clara de todos los aspectos que iba a tratar a lo largo de la exposición. Y en la conclusión también quería dejar un buen recuerdo, ¿no? Pues que aunara todo lo que había explicado a lo largo del tema, lo quería relacionar también con legislación vigente, con alguna cita célebre y también con propuestas educativas motivadoras. Y en lo que sí invertí mucho tiempo en la realización de los temas fue en crear introducciones, conclusiones y párrafos comodines que me sirvieran en muchos temas. Y así optimizar pues, el tiempo de estudio y de memorizar también. Y pues a ver, en cuanto a la unidad, te puedo decir que yo elegí un trastorno del desarrollo del lenguaje y bueno, elaboré una situación de aprendizaje bajo mi punto de vista sencilla y que el tribunal realmente la entendiese bien. Entonces, lo que sí dejé muy claro fueron las características de mi alumna, sus fortalezas, sus debilidades, las barreras que le generaba su entorno y cité muchos elementos facilitadores, ¿no? Para superar estas barreras. También dejé mucha constancia de mis funciones como AL, tanto dentro como fuera del aula, con las familias y sobre todo con la alumna, ¿no? Eh, Porque eso, Laura, te lo quería decir, que muchas veces a mí me viene como el perfil de AL y PT que dice pues que es bastante más diferente a primaria o a una especialidad como música. Entonces, tú que estás más dentro, ¿qué ves que hay tan diferente de, por ejemplo, programar en AL respecto a programar cuando estás en el aula de educación primaria? O sea, eres más tutora. pues, por ejemplo, yo creo que hay que dejar muy claro cuáles son las funciones, ¿no? Ahora que, bueno, pues es docencia compartida, vale, sí, docencia compartida, pero ¿cómo vamos a hacer esa docencia compartida? A la hora de explicarlo al tribunal, sí, dije, va, a través de la docencia compartida, pero ¿cómo? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los roles? Por eso yo creo que hay que dejarlo muy claro, en los roles de la tutora y los roles de la AL dentro del aula. Sí, Lo entonces, mismo, realmente, Laura, una L tiene que ser también como especialista de, quizá de una forma más concreta, de ciertas necesidades del alumnado, ¿no? Que quizá el de educación primaria, yo como tutor que he sido en ocasiones,
yo le he pedido siempre ayuda a ese especialista de AL y PT. Es así Claro, realmente, ¿no? claro, el AL, por ejemplo, en este caso, observan el aula junto con el PT y con el tutor, pues detectamos barreras, ¿no? En este Mm. caso, barreras comunicativas, habla, lenguaje, y a partir de ahí, dentro del aula, construimos, ¿no? Hacemos, pues eso, ajustes curriculares para que en las propuestas pedagógicas del tutor, el niño con necesidades tenga la misma participación debido al trabajo que implementa la L dentro del aula. No, muy bien. Y te había cortado, lo siento, Laura, estabas hablando de la forma de programar que hiciste. Yo creo, y este patrón lo he visto en otros opositores, que no han reinventado la rueda, que han hecho una situación de aprendizaje pues clara, sobre todo intuyo que también la hiciste muy realista, que se entendiese, que Sí, al tribunal no le chirriara por ningún lado de... y lo que has dicho me ha gustado bastante, que yo he escuchado mucho especialista PTAL que habla de docencia compartida, pero no se mete de manera concreta a qué es esa docencia compartida. claro, pues sí, lo que te estaba comentando. Cuando yo en la exposición eh, expliqué al tribunal cómo iba a intervenir, pues, no me quedé solo, voy a intervenir a través de la docencia compartida y aplicaré el DUA, no. Vamos a aterrizarlo. ¿Cómo vamos a poner en práctica la docencia compartida? ¿Cómo vamos a poner en práctica el DUA? Dando ejemplos muy concretos, con mucha variedad de actividades, muy realistas y sobre todo con una evaluación que relacionase perfectamente los objetivos que me había planteado con mi alumna de audición y lenguaje y con las actividades planteadas. Y Ah, ah, además, bueno, y aparte de todo esto de aterrizar bien una propuesta dentro del aula, de explicarlo todo muy bien, para mí lo mejor es ensayar, ensayar y ensayar 1000 veces la unidad. No vale de nada que lleves una unidad, no vale nada bajo mi punto de vista, una unidad brillante y que no la hayas ensayado 1000 veces a lo largo de una semana. A mí me enriqueció mogollón exponérselo a una amiga y compañera de AL también, a otros compañeros de audición y lenguaje, también de otras especialidades, porque al fin y al cabo te dan muchas ideas, te hacen críticas constructivas y te dan un punto de vista de una persona, sobre todo otras especialidades, ¿no? Te dan un punto de vista de un compañero que no tiene ni idea de audición y lenguaje. Y te dice, pues esto yo no lo entiendo. Entonces, lo tienes que reformular para que al tribunal tampoco le quede la duda. Totalmente. Mira, antes lo escuchaba en un podcast que en ocasiones quizá hay opositores y opositoras que nos están escuchando esperando la fórmula mágica o el atajo de que tú vayas a decir de repente que has aprobado y has sacado plaza gracias a un recurso, has hecho magia delante del tribunal y realmente no hay atajos, lo has dicho, algo que repetimos mucho. Ensaya, vuelve a ensayar, lo sabes pero no lo haces, estás buscando todo el rato atajos y una oposición de educación hay muchos opositores que lo hacen mal el día del examen justamente por eso, porque quizá hacen un simulacro, porque exponen un par de veces, porque se meten en metodologías demasiado complicadas que ni ellos mismos saben defender y como el tribunal les pregunte algo, van a caer. Entonces, yo creo que la base hay que construirla bien y en ese sentido hay muchos opositores y opositoras de tu perfil de que han sacado plaza y no han hecho realmente nada extraordinario en cuanto he llevado una gamificación cooperativa en la que tal cual. No No. hace falta realmente, porque eso muchas veces no es real luego en tu día a día. A mí eso me generaba muchas dudas. Yo no, sí me veía capaz de explicarlo, pero no me sentía cómoda. Y entonces por eso aposté por eso, por la sencillez y bien aterrizado en el aula. Y tú qué sentiste, Laura, cuando estabas exponiendo un poco con el feedback del tribunal? ¿Qué sentiste que les gustó? ¿Te dieron algún tipo de feedback o tú tu feeling con ellos en la exposición? Bueno, en este caso en Asturias la exposición eran 30 minutos. Hmm. Luego había que hacer una exposición muy concreta y que nos, abordando todos los elementos claves, ¿no? Sí es cierto que yo hice una introducción que vi que les gustó, que les capté la atención.
Luego iba explicando todos los puntos importantes de mi unidad con breves introducciones, con frases bien hiladas, y yo creo que eso hizo que el tribunal estuviera atento y yo lo percibía, te sonreían, apuntaban cosas, no sé, yo percibí en esos 30 minutos que el tribunal escuchaba cosas que le gustaban y que estaban cómodos. El inicio al final es tu carta de presentación, así que ahí cuenta muchísimo. Y mira, hemos hablado del tema y se me ha olvidado, te lo decía fuera del vídeo, que vamos a preparar un pequeño dossier de bibliografía para todos los especialistas de AL, a ver si le puede facilitar libros que tú utilizaste para los temas o que les puede servir bien. Lo vamos a dejar en el comentario fijado. Así que si alguno Perfecto. o alguna necesita esa bibliografía actualizada, lo dejaremos. Y así también esa parte de ayuda. Y no sé si quieres decir alguna cosa más de tema o exposición o No. el documento, o nos metemos también a hablar un poquito de tu día a día. No sé cómo. Venga, pues seguimos. Sí, sí, me refiero, no sé cómo llevaste, has dicho que fue tu segunda oposición esta, no sé con Sí. qué mentalidad empezaste, si estabas motivada, un poco cómo era un día tipo de opositora. Bueno, a ver, este año era proceso de estabilización. Yo estaba convencida que no era mi año, pero aún así yo quería sacar muy buena nota para subir en la lista de interinos y estar tranquila. Entonces, bueno, pues yo sabía que era estabilización, pero tampoco le daba más vueltas. Yo sabía que tenía que estudiar y si tengo que definir una, o sea, si tengo que definir mis días de estudio, la palabra clave es organización. Estudiaba antes de entrar a trabajar y como el curso pasado tenía jornada partida en el cole, pues aprovechaba los medios días para estudiar y las tardes llegaba a casa y podía hacer alguna tarea más activa. No todos los días, porque al fin y al cabo cuando llegas cansado. Hacía tareas más activas como, pues no sé, hacerme algún esquema, alguna lectura de algún artículo y luego ya terminaba los días en el gimnasio, tranquilamente y desconectando. Pero sí que trataba de ser muy rigurosa con mis tiempos de estudio. O sea, ahí te iba a preguntar ahora como tu mejor virtud, entiendo que es la planificación barra organización, ¿no? Sí, bueno, yo diría la constancia. La constancia, vale. La constancia. Además, yo creo que la constancia me parece clave en un proceso de oposiciones. Una vez, yo creo que al principio de las OPOS leí una cita y la escribí en un post-it y la tenía siempre encima de la mesa. Y decía algo así que cuando te falte la motivación, que te sobre la disciplina. Porque, a ver, opositar es un proceso muy largo y no todos los días tienes la misma motivación ni tienes las mismas ganas de ponerte a estudiar. No, muy buena, sin duda. Y además que la motivación son momentitos puntuales. Cuando Sí, empiezas a opositar, en año nuevo, convocatoria si es buena y poquito más. El y resto poco es más, sí. trabajo, constancia, que en ocasiones aparece la motivación en función de lo competente que tú te sientas o lo capaz que tú te sientas. Así que totalmente de acuerdo. Has hablado de cosas buenas, dime también cosas malas, Laura, debilidades que has tenido en las oposiciones. La mayor debilidad, y creo que traté de huir de ella continuamente, a ver cómo te lo explico sin que se malinterprete. Eh, yo sabía que que me iba a afectar negativamente escuchar los típicos comentarios lapidarios de que pocas plazas hay, este año es imposible, llevo X años presentándome a oposiciones y nunca probé, porque a mí eso al fin y al cabo me genera muchas inseguridades. Y entonces, pues traté de evitarlos. Claro que hablaba con mis compañeros y con mis compañeras de oposiciones, porque es inevitable. Pero sí es cierto que yo me ponía un límite. Hasta aquí estoy cómoda. El comentario siguiente ya me va a afectar. Entonces ya lo obviaba, me iba, me alejaba. Al final es ser inteligente también, porque hay que pensar que ciertas conversaciones, ciertas decisiones incluso de tu día a día, o te Sí, condicionan o te acercan a la plaza, no hay más. Te condicionan, me refiero en negativo, o te ayudan.
Y hay mucha gente que vive como en esa creencia de es imposible, con las pocas plazas que hay, a la primera, a la segunda, no es para ti, eres mayor, eres muy pequeño. Sí, Y cada año hay ejemplos concretos de que sí, ese perfil se saca a la plaza. Entonces, si ellos lo han hecho, ¿por qué tú no puedes? así es. Sí, sí. Y respecto, mira, ya sabes que yo tengo una academia de estudio, te quería preguntar, ya que eres muy constante, ¿qué hacías para no olvidar? En cuanto a sistemas de Uf, repasos, ¿cómo lo hacías? esa es la pregunta del millón, yo creo. Em, Mi compañero de estrella, o sea, a lo largo de todo el proceso de oposición, fue mi calendario mensual y yo en ese calendario me planificaba los temas que me tenía que estudiar. Si a lo largo de una semana tenía pensado, me invento, estudiar el tema 7, yo me hacía mi calendario de estudio, pero también me hacía mi calendario de repasos. Cuando iba aumentando los temas que ya tenía estudiados, los tenía agrupados por bloques. Y como te mencionaba al principio de la conversación, yo tenía estructuras que eran fijas para todos los temas. Entonces, esas estructuras me facilitaban muchísimo el repaso. Pues Y al luego fin. nada, cuando, pues eso, cuando ya te estaba llegando, cuando ya estaba llegando la oposición, que ya me sabía todos los temas, pues era repasar, repasar, eso por bloques, escribir muchísimo, explicar una misma idea de diferentes formas. No, a Y Pepita yo de creo que Oro. era, sí, escribir. Y luego escribir yo creo que ayuda muchísimo a retener. Sí, pero yo creo lo que has dicho así muy interesante en este punto es que agendabas los temas que te tocaban, pero también agendabas descansos. De nada sirve estudiar muy bien hacia adelante si no paras para retener mejor lo de atrás o para recordarlo. Así que Sí, 100% hay que repasar para aplanar esa curva del olvido. Bueno, me has dicho antes que el gimnasio era como sagrado. Te quería sí, preguntar también, o sea, no has dejado de vivir, entiendo, ¿no? O sea, tú no. tenías tus momentos de ocio, también tu gimnasio, tus pequeñas ilusiones más allá de trabajo y oposición, ¿no? Claro, a ver, te mentiría si te digo, pues seguir manteniendo la misma vida social, seguir viajando igual que antes, no. Sí es cierto que elegía muy bien cuáles eran mis planes sociales que no me quería perder, qué viajes no me quería perder y a partir de ahí yo organizaba mi estudio. Por semana, como te dije antes, apretaba muchísimo, era muy rigurosa y muy metódica en mis tiempos de estudio, pero luego yo también descansaba el sábado por la mañana, pues bueno, que lo típico, pues que tienes que hacer cosas en casa, prepararte la comida para la semana siguiente. Los domingos, pues también nos dedicaba a estar con mis padres, a descansar, a dormir la siesta, a ver pelis. Bueno, me iba organizando, tampoco me marcaba días en concreto, pero bueno, trataba de apretar muchísimo por semana y luego el fin de semana tenerlo un poco más relajado. Por lo menos al principio, luego ya cuando está llegando la oposición, pues sí es cierto que si tienes que madrugar un sábado para estudiar y pringar toda la tarde estudiando, pues lo haces. Mira, aquí te quería hacer dos preguntas. Una era la del final, pero te quiero hacer también el inicio. ¿Cómo opositaste en el primer mes? ¿O qué recomiendas ahora a un opositor u opositora que nos está escuchando a 9 meses del examen, a 10 meses del examen? ¿Qué le recomiendas para esos primeros meses? Bueno, pues lo primero es hacerse una rutina de estudio que sean conscientes de y muy realistas del tiempo que pueden dedicar. Marcarse objetivos a corto plazo, no decir, venga, voy a empezar a opositar mañana y mañana 7 horas de estudio, no. Vamos a ir de menos a más, vamos a ir generando rutina, vamos a ir poniéndonos objetivos, vamos a ir construyendo y poco a poco vamos a ir, pues eso, aumentando tiempos de estudio, siendo mucho más constantes con nuestras horas, sabiendo a qué horas estudio mejor, a qué horas estudio peor. Lo primero es conocerse como opositor y luego ya vas generando, pues eso, rutinas y hábitos. Y ahora la otra. Al final, imagínate, nos proyectamos a finales de mayo, quedan 2, 3 semanas. ¿Cambiaste algo en esa recta final? A ver, yo tengo que reconocer
que yo creo que en abril, a finales de abril, eh, me sabía todos los temas y tenía hecha la unidad. A mí eso me dio muchísima tranquilidad, porque me dediqué a repasar y a afianzar bien todos los temas. Seguía cumpliendo con mi calendario de repasos que me hacía en mi planner mensual y de forma paralela repasaba sistemáticamente lo que te decía al principio, todos esos párrafos comodines y las bibliografías. Quería llevar muy fijadas y muy automatizadas esas estructuras que eran iguales en todos los temas, por si con los nervios se me olvidaba algo vamos, que nos puede pasar a todos. Entonces quería llevar súper interiorizadas pues el inicio del tema, el final del tema, no dejar nada de improvisación. Al final, la recta final, valga la redundancia, es para eso. Como llegues a la recta final con estrés de acabar unidad didáctica, de acabar programación, ¿no? Es que aparte no he hecho ningún ensayo, me quedan aún 10 No. temas, vas a morir de puro estrés. Sí, Totalmente. yo no valgo para eso, yo prefiero dedicarle tiempo previo y en los últimos meses pues repasar y afianzar. Y ahora, bueno, has dado así consejos y alguno para el inicio, pero imagínate que nos está escuchando una opositora que no sabe nada de oposiciones, totalmente novata. Primera semana que se pone con la oposición, ¿qué consejo o consejos le darías? Jo, yo creo que el principal consejo es que tengan claro cuál es su objetivo, qué es lo que quieren. Quiero conseguir la plaza, quiero sacar la mejor nota posible, quiero esta especialidad. No sé, el otro día lo hablaba con una amiga, eh, una persona que conocemos, bueno, me presento por PT, me presento por AL, me presento por inglés, no, céntrate. ¿Cuál es tu objetivo? Ujú. Y cuando tengas claro tu objetivo, pues que trabajes sobre él. Y sobre todo también, pues, que no se ampare solo en un temario, que lo enriquezca, que lo haga suyo, que lo disfrute estudiando, que ponga sus expresiones. Y bueno, y sobre todo que sea consciente de que opositar, pues que no es un camino fácil, que va a tener días de cero motivación, otros días que el estudio sea provechoso, otro día que esté 2 horas y que no le haya servido para nada, que sea consciente, pues eso, que opositar es una montaña rusa, pero sobre todo que tenga claro el objetivo. Opositar, creo que has dado con la clave, que no se espere que todos los días van a ser buenos, que se espere también unos inicios difíciles. Yo me acuerdo mi inicio que decía, es imposible opositar, es imposible, hay que saber Sí, tantísimas cosas de nivel legislativo, el tema que me están diciendo que no sirve con memorizarlo. Paciencia, te vas a poder sacar plaza, pero bueno, pues todo requiere su trabajo pues y su sí, paciencia y el saber convivir con lo que tú dices, días de caca, o sea, días de que dices, no sirve de nada, pero bueno, aún sí, así hay que seguir. sí, sí, por supuesto, es la clave. Todos los días seguir, insistir y seguir hasta el día de la oposición. Que sí, que al final, más temprano que tarde, la plaza acaba Sí, saliendo. Así que ese es el mensaje. Y mira, antes de acabar, ya sabes que hay como dos preguntas que son ya un buque insigne de este podcast, que es un off-topic total. Entonces, la primera es, si tuvieras la potestad de poner en una ciudad un cartel que todo el mundo lo viese, ¿qué frase escogerías? es difícil, ¿eh? Yo tengo un amigo que siempre dice que yo soy muy de frases, de citas motivadoras, así que me costaría elegir solo una, ¿eh? Pero mira, me quedo con una que me salió en Instagram a los pocos días de enterarme que tenía plaza y no pude evitar hacerle una captura de pantalla. Y estuve buscando y creo que la cita es de un director de una empresa del ámbito logístico. Y decía algo así como que el éxito no es un golpe de suerte, sino que es una paliza de disciplina. Uf, me Y yo gusta, creo que para un proceso de oposición es perfecta. me gusta, no la conocía. Es una paliza Pues de disciplina.
El éxito no es un golpe de suerte, es una paliza de disciplina. Totalmente. Y otra, ahora esta es la última, materialismo puro y duro. ¿Cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida? Mm, esa me parece súper difícil, Diego. Yo creo que no me quedaría, lo siento, no me voy a quedar con nada material y me voy a quedar con esos 100 euros que fui invirtiendo, porque no los gasté, los fui invirtiendo en invitar a comer, a cenar Ah, a mis padres, a mis amigas por la plaza. bueno, está bien. O Sí, sea, es una inversión que te ha dado mucho, que te ha dado un recuerdo que no vas a olvidar nunca. sí, pues sí, me quedo con eso. Totalmente. Pues nada, no sé si quieres aportar alguna cosita más, Laura. Creo que hemos sido rápidos, al pie, Sí. funcionales y muy útiles. Como he dicho al principio, vamos a preparar un dossier que vais a tener en comentario fijado de unos pequeños libros que tengáis para vuestra especialidad, que siempre me decís, es que los de PT y AL estamos como muy solos. Pues bueno, en concreto de AL vamos a dejar ese pequeño dossier. Y nada, no sé si quieres decir alguna cosita más, Laura. Nada, Por mi nada parte, más, muchas Diego. gracias que por fin se ha podido hacer ya el podcast y no sé si quieres Gracias a añadir ti. algo más. Nada, gracias a ti, Diego. Vale, perfecto. Pues nada, un abrazo. Venga, hasta luego.